Ser podcast. Julia Navarro, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Publicas tu octava novela, El niño que perdió la guerra, sobre la maternidad compartida de un hijo de militantes republicanos que es enviado a la URSS de Stalin cuando está a punto de acabar la guerra civil. ¿Cuál es el origen de esta historia, Julia? Pues la verdad es que es una historia que se ha ido aposentando en mí a través de los años y tiene muchísimo que ver con mi admiración por Anna Akhmatova. Y no solamente por sus poemas, y a mí siempre su biografía me produjo sacudidas y empecé a pensar en una novela que hablara de un momento muy concreto de la historia de Europa en el que dos totalitarismos, digamos que ocuparon todo el espacio de una generación. Por una parte, el franquismo, consecuencia de la guerra civil, y por otra parte el estalinismo, fruto de la revolución, ¿no? Y esa reflexión sobre cómo los totalitarismos, los pintes de rojo, los pintes de azul, siempre ponen en su punto de mira la cultura. Es como yo pienso que los dictadores y los autócratas temen más la palabra que las armas. La cultura siempre es uno de los principales enemigos a batir. Y así, pensando en Akhmatova, pensé también en todas esas personas que la España republicana, luego sus voces fueron absolutamente acalladas por la llegada de la dictadura franquista. En esa reflexión que haces, Julia, sobre el auge de los totalitarismos, no sé si descubres que los mecanismos son prácticamente los mismos, casi un siglo después. Bueno, los totalitarismos, como decía, los pintes del color, que los pintes, toda la parafernalia puede ser distinta, pero el contenido, los métodos son siempre los mismos. Igual de despreciables los unos que los otros. ¿Y por qué sigue siendo importante, Julia, el escribir novelas sobre la guerra civil? Sobre la guerra civil y esta no es solo una novela sobre la guerra civil, quiere ser algo más, quiere ser esa reflexión sobre los sistemas totalitarios y autocráticos, porque desgraciadamente la historia se repite en distintos lugares, de distintas maneras, con otros protagonistas, lógicamente, ¿no? Pero esa pulsión totalitaria que tienen algunos gobernantes y que la conocemos del pasado y que las vemos en el presente en tantos lugares, yo creo que nos debería llevar a hacer la reflexión de que la democracia es algo que hay que cuidar todos los días. No podemos dar nada por hecho. Hay que cuidarla a diario. Las protagonistas son dos madres de un mismo niño. Estamos hablando de la madre biológica y de la madre adoptiva. Como en un juego de espejos, son dos mujeres dedicadas a la cultura, hablabas antes de la cultura, y que se resisten a ese orden establecido y también a ese sistema patriarcal que les ahoga. El personaje de Ania evoca a una de tus poetas favoritas de la que ya has hablado, esa mujer que fue silenciada y arrebatada del lugar que le correspondía en la historia. Háblame de ella. ¿De Ania o de Anna Akhmatova? Bueno, Ania es una víctima de un sistema, una víctima de un sistema que considera que es burgués todo aquel que no haga loas al hombre nuevo, ¿no? O sea, hay que ser realmente un demente para pensar que se puede construir un hombre nuevo. Y Akhmatova fue una víctima de ese sistema, ¿no? Y además la trataron con especial dureza, porque no solamente se complacieron en martirizarla a ella, sino ella a veces se lamentaba de que todo aquel que se acercaba, que estaba a su lado, terminaba sufriendo las consecuencias, y las consecuencias siempre eran que terminaban pasando por el Gulag
y ella pensaba, es que yo le doy mala suerte a la gente. No, era que ese régimen criminal que era el estalinismo, para quebrarla a ella, no solamente la atacaba a ella directamente, sino a toda la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Su marido, sus amantes, su hijo, sus amigos, otros escritores. Entonces, a mí me parece que la suya es una biografía realmente trágica y siempre me pregunto cómo logró mantenerse en pie. Es uno de los temas fundamentales de tu corpus literario, Julia, el desarraigo y el exilio, al que vuelves una y otra vez. ¿Es una forma de resolver parte de tu propia historia? Es una manera de afrontar una de mis preocupaciones. Yo siempre pienso, ¿qué me pasaría a mí si de repente me tuviese que ir de mi país a otro lugar? Tener que desaprender toda una vida para aprender un idioma nuevo, unas costumbres nuevas, unos códigos nuevos. Yo me pongo en la piel de todas esas personas que dejan sus casas, que dejan sus países en busca de una vida mejor. A mí me irrita muchísimo el tratamiento que se da a los inmigrantes, porque pienso que todas esas personas están huyendo, unos de la miseria, otros de la violencia, de la guerra. Nadie deja su casa porque sí. Nadie deja su familia, sus certezas, todo lo que le es cercano. Es decir, cuando alguien toma esa decisión, es que tiene un grado de desesperación absoluta. Es que no quiere ver morirse de hambre a sus hijos o quiere un mundo mejor para sus hijos. Entonces, el fenómeno de los inmigrantes, que es un fenómeno tan viejo como el mundo, porque el hombre, ya desde la cueva, cuando se acababa los alimentos, la posibilidad de alimentarse donde estaban, pues empezaban a andar y se iban 10 o 20 o 30 kilómetros más allá. Es la historia de la humanidad, la historia de las migraciones. Y en este siglo, en vez de darle una respuesta humanitaria a esas personas que están huyendo de la violencia y de la miseria, resulta que les tratamos como enemigos y es algo que yo no puedo soportar. Y la historia no nos ha enseñado a entenderlo mejor, sino casi al contrario, ¿no? A entenderlo cada vez menos. Con más egoísmo y poniendo vallas y poniendo muros y viendo cómo la gente pierde la vida intentando llegar pues hasta nuestro continente. El Mediterráneo se ha convertido en una fosa llena de cadáveres de personas, de mujeres, de niños, de hombres que han pagado por haber querido tener una vida mejor. Pablo es el niño protagonista de la novela. Julia va componiendo su identidad un poco entre el anhelo de su propio pasado, también el amor de esa madre adoptiva que le inculca por su pasión por la música, por la literatura. ¿Qué era lo que buscabas en la construcción de este personaje? Hablar del desarraigo, hablar de lo que significa. Yo conocí a algún niño de la guerra y además a uno de ellos lo traté mucho hace unos años en Madrid y a mí me conmovía el pensar cuando me contaba su historia, cómo llegó a la Unión Soviética, lo que significaba aprender un idioma nuevo, unas costumbres absolutamente distintas, el tener que adaptarse a un régimen de vida diferente, el pensar en los padres y en la esperanza de, pero yo voy a volver. Y cómo hay un día en que esa esperanza se desvanece porque Franco ha ganado la guerra y ya no pueden volver. Entonces, este niño de la guerra al que yo conocí y traté, Fernando, que era una persona estupenda, decía, yo le estoy muy agradecido a la Unión Soviética porque yo era hijo de trabajadores, seguramente en España me habría sido muy difícil haber llegado a estudiar una carrera y ser ingeniero. Pero yo no dejé de soñar nunca con mi familia, con lo que había dejado atrás, ¿no? Entonces, yo tengo siempre esa tendencia de intentar ponerme en la piel de los otros. Y pienso eso, decir, qué tragedia. Luego también es una reflexión sobre cómo los niños siempre pierden las guerras de sus padres.
Pablo pierde la guerra de sus padres, es un perdedor más. No es un combatiente, él no ha combatido, es un niño de 5 años al que se llevan, pero él también ha perdido la guerra de sus padres. Me hablabas de ese pequeño, de Fernando. ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación? Pues mira, me acordaba mucho de todas las cosas que me contaba este niño de la guerra, que ya era un señor muy mayor cuando yo le conocí, lo he tenido muy presente. Y luego, afortunadamente, los libros de memorias están ahí. Entonces, para construir este libro, yo siempre digo que es el compendio de muchos años de lectura, no de lecturas improvisadas de hace 4 días, sino yo creo que he tardado toda una vida en poder escribirlo. Entonces, no solamente... Y luego, claro, también he tenido la suerte yo empecé el periodismo en la transición. Yo conocía gente que había salido de las cárceles franquistas, con lo cual me podían contar de primera mano qué pasaba allí. Y luego están también todos esos libros de personas que pasaron por el Gulag, escritores. Entonces, con todo eso, pues con todo ese revoltijo, se fue conformando la novela en mi cabeza. Luego también está cuando yo recreo ese Madrid de los años 40, pues pienso en las cosas que cuando yo era pequeña mis abuelos hablaban en casa, el que no eras consciente de lo que estaban hablando, ¿no? Y siempre ese temor pero sí recuerdo que determinadas conversaciones de repente se bajaba la voz, ¿no? Es decir, que no nos oigan. No es que yo supiera de lo que estaban hablando, pero... Sabías que pasaba pero algo. Sabía que pasaba algo, o sea, que de repente todo el mundo bajaba la voz. Entonces, y son recuerdos de cuando era muy pequeña, pero bueno, es decir, y con todo eso, pues se fue configurando el niño que perdió la guerra. Es un momento histórico fundamental. ¿Cómo es también contarlo desde la ficción? A veces la ficción te ayuda a comprender las cosas, ¿no? Te ayuda a tomar un contacto con esa realidad, a sentirla más cerca. Cuando tú lees un libro de historia, los datos son objetivos, es todo más frío, y sin embargo a través de la ficción te permite meterte en la piel de aquellos que sufrieron, de aquellos que fueron las víctimas, ¿no? O sea, no basta decir, pues aquí murieron tantas personas. Si tú creas un personaje, estás comprendiendo el dolor de esas personas. Escritora superventas, traducida a decenas de idiomas, tus historias han sido llevadas también a la pantalla. ¿Cómo sigues alimentando esa conexión con el público, con el lector? Pues la verdad es que yo tengo muchísima relación con los lectores. Viajo mucho. Voy a los lugares más recónditos. A veces en la editorial me dicen, pero ¿cómo vas a ir a ese pueblo que vas a tardar 8 horas en llegar si en el club de lectura ese solamente hay 10 personas? Y digo, claro, pero yo quiero ir a verles. Yo quiero ir a verles y quiero escucharles. Entonces, yo tengo muchísimo contacto con los lectores y sobre todo aprendo mucho escuchándoles. Y me parece que cuando me invitan a un club de lectura, las bibliotecarias en nuestro país son fantásticas. Y digo bibliotecarias porque fundamentalmente son mujeres. O sea, de vez en cuando me encuentro con un bibliotecario y es como un rara avis, ¿no? Pero fundamentalmente son mujeres. Son mujeres que en los centros de cultura de los pueblos han logrado, ir inculcando la pasión por la lectura. Entonces yo, cada vez que me llama una bibliotecaria, yo digo, ahí estoy, porque creo que es la forma de apoyarlas, de apoyar una labor que no tiene precio. Antes lo comentábamos fuera de micro, Julia. Dime quién soy fue adaptada a formato serie. ¿Repetirías la experiencia de una adaptación de una de tus novelas? No sé cuál fue tu implicación en ese proceso y no sé si te gustaría volver a verla en la pantalla. Pues mira, yo sufrí muchísimo
lo pasé fatal, me peleé con muchísima gente, sobre todo con los guionistas. Yo creo que los guionistas, el gremio de los guionistas les debo de caer antipática, porque yo estaba como una profesora con el lápiz rojo, no, jamás, por aquí no paso, esto es un horror. Para mí fue una experiencia que aprendí muchas cosas, o sea, desde el punto de vista todo lo que sea aprender y abrir espacios me parece positivo, pero yo escribo, yo cuento historias y yo no quiero que reinterpreten mis historias. Entonces, entiendo que el lenguaje televisivo es distinto del lenguaje literario y que adaptar una novela al lenguaje televisivo pues es distinto, pero yo lo que quería era reconocer lo que habían hecho mis personajes, reconocer a mis personajes, y me costaba reconocerlos en muchos guiones. Yo creo que lo único realmente bueno que saqué de esa experiencia es que ya a cierta edad te cuesta mucho tener amigos nuevos, y yo de esta experiencia de lo único que saqué es que tengo un amigo nuevo que quiero muchísimo, que es José Manuel Lorenzo, que fue el productor de la serie, que yo no he visto una persona más paciente, y todavía no entiendo por qué no me mandó, no sé, a hacer gárgaras, porque realmente yo puse todas las dificultades para que la serie no se hiciera. Y recuerdo un día una conversación también con uno de los productores de Telecinco, en que me dijo, pero ¿tú realmente qué quieres? Y le dije la verdad. Le dije, pues mira, yo es que no quiero que se haga. Entonces me dijo, bueno, pues... además la serie estuvo parada durante un tiempo porque yo realmente no quería que se hiciera. Yo me acuerdo la cara de pasmo de Domingo Corral, que también es otro amigo que he incorporado a mis amigos nuevos, porque él, en nombre de Movistar, ya también está un poco desesperado conmigo, y fue el que me hizo esa pregunta. ¿Pero tú qué es lo que quieres? Dije, yo que no se haga. Entonces me dijo, vale. Con cara de pasmo, ¿no? Porque supongo que bueno, está muy bien, o sea, te quiero decir que comprendo perfectamente que es darle una nueva vida a una novela, que la lleven a la pantalla, pero yo no tengo ninguna pulsión para que eso sea así. Decías que eres contadora de historias. ¿En qué historia está ya tu cabeza? Eso no se lo cuento a nadie, ni siquiera a mi editor, a David Trías, que la verdad yo creo que nos llevamos tan bien porque él ha aprendido a respetar tu espacio, ¿no? Tenemos un pacto. Yo escribo sin ningún tipo de presión y no admito que se toquen mis textos, y yo no me enfadaré si un día me dice que no me publica algo porque no le gusta. Entonces, bueno, pues así funciona bien la relación. Pues Julia, ha sido un placer que hayas estado en La Hora Extra. Julia Navarro, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y quiero que sepáis que me gusta mucho La Hora Extra, porque aprendo muchas cosas. Cadena SER. La radio.